Ya, estamos con Tomás Aliaga, Alison Geller, para revisar el impacto del huracán Milton, ¿no es cierto? Exactamente, ha sido tremendo el impacto, ¿cierto, Ali? Se había pronosticado que iba a impactar ahí, tocar tierra en el estado de Florida, en Estados Unidos, a eso de las 3 de la mañana. Sin embargo, se adelantó un poquito, tocó tierra definitivamente a eso de las 8:30 hora local, vendría siendo a eso de las 9:30 acá hora chilena, para que tengamos ahí la perspectiva de la hora en que empezó a azotar acá con todo su impacto. Afortunadamente impactó y tocó tierra solamente en categoría 3, es decir, se fue degradando en el camino, ¿verdad? Recordemos que el día de ayer incluso estaba en categoría 5 y eso era lo que estaba generando ahí máxima tensión, máxima alerta en los ciudadanos estadounidenses, pero afortunadamente se fue degradando y tocó tierra ahí, como vemos en los registros, en categoría 3, específicamente en la localidad de Siesta, aquí una playa y obviamente que obviamente se vio principalmente afectada por el tema de las marejadas ciclónicas, que son las que estamos revisando acá y que obviamente Alison nos va a explicar ahí con mayor detalle de lo que se trató de esa situación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, Alison, finalmente? Porque este huracán tenía la característica de que subió muy rápidamente de intensidad. Sí. Esperábamos que azotara, pero de forma muy fuerte al estado de Florida. Hablábamos de un categoría 5 que iba a ser muy fuerte. Sin embargo, parece que se desinfló a última hora. Sí, lo que obviamente es positivo, o sea, hay que dar las gracias de que hubo un debilitamiento previo. Efectivamente, el National Weather Service, que es el Servicio Nacional de Meteorología, y también el Centro de Huracanes, que es los que hacen seguimiento constante de este fenómeno, mostraban de que el huracán iba a llegar a eso de las 3 de la mañana de esta madrugada, y también mostraban que iba a tocar a Tampa a eso de con categoría, categoría 4. Sí. Sin embargo, y por fortuna, este huracán se fue debilitando a medida que se fue moviendo hacia el norte. Hay que recordar que a medida que un huracán se mueve hacia el norte, se va encontrando con temperaturas ligeramente menos cálidas. Claro. Entonces empieza a bajar un poco su intensidad, lo que ayudó en cierta parte, además de la evacuación masiva, a que no fuera tan terrible. Sin embargo, de todas maneras, este huracán dejó imágenes muy intensas, muy fuertes de destrozos, porque hay que recordar que empezó con tornados, se provocaron tornados, trombas antes de que llegara el huracán. Como bien decía Tommy, las marejadas ciclónicas estuvieron presentes, también cantidades de agua increíbles que alcanzaron a casi los 500 milímetros. Entonces, de que sí produjo bastante daño, lo hubo, pero afortunadamente ahora ya el huracán está debilitándose, está saliendo hacia el sector de la costa este de Florida, y ahora esos vientos han disminuido. Entró con vientos de 195 kilómetros por hora y está saliendo con vientos de 140 kilómetros por hora. Pero igual es harto, porque si uno piensa, por ejemplo, en los vientos que tuvimos acá, con 120 kilómetros por hora, nosotros, o sea, quedó prácticamente la mayoría de la electricidad en el suelo, los árboles también en distintas comunas, y acá estamos hablando de 140 kilómetros por hora. Ahora, yo estaba mirando recién la televisión en Estados Unidos, están todos los canales transmitiendo igual, porque el impacto sigue siendo muy grande para algunas localidades, ¿no? A pesar de que no haya golpeado con tanta brutalidad. Ahora, la gente también aprende a leer las señales. Sí. Igual que nosotros cuando tenemos cultura sísmica, ellos aprenden a leer algunas señales, y ayer en la tarde había algunos chilenos que decían, cuando pasó Eileen, había mucho más oleaje, había mucha más lluvia, el viento era más fuerte a esta misma hora, y empezaron a hacer esas mediciones y algunos ya decían, puede que se degrade. Ayer en la tarde, imagínate, solo por la observación, que también es válido, ¿no? Que mucho la gente va aprendiendo también. Por supuesto que sí, pero de todas maneras nos encontramos con imágenes bastante impactantes, Cari, que seguramente vamos a mostrar en un ratito más, de que efectivamente se produjeron tornados muy intensos que destruyeron villas completas. Como bien decía Tommy, estas marejadas ciclónicas que ingresaron a gran parte de la costa, también destruyeron algunas casas. También 3.100.000 personas quedaron sin electricidad. Eso es como Miami Beach, ¿no? En la imagen anterior. No. Era como el típico recorrido que uno hace por, como la parte Lincoln Road. Como la costanera, claro, exactamente, la calle que queda paralela a la costanera. Pero en Miami no, se cumplió el pronóstico de que Miami no iba a ser afectado por este huracán, ¿no? Hay que recordar que todo el estado fue afectado. La diferencia es que las intensidades fueron variando. En Miami no fue tan fuerte
porque hay que recordar que esto entró, como bien lo decía mi querido Tommy, al sur de Tampa. De hecho, en la línea de trayectoria se movió ligeramente más al sur. Mira. Sarasota fue la ciudad donde entró de frente este huracán. Pero de todas maneras, al entrar a la parte más continental, obviamente, se fue debilitando, fue perdiendo fuerza y afortunadamente ahora ya es un categoría 1 con 140 kilómetros por hora. ¿Son imágenes de ahora? Esas son imágenes de ayer. De todo el paso de este huracán que afectó ahí en las últimas horas al estado de Florida. Ahora también hay que destacar que, según reportan ahí algunos medios estadounidenses, fueron por lo menos 2 personas las que ya fallecieron, es decir, dejó muertos esta situación. Afortunadamente estamos hablando de una cifra baja relativamente, puesto que estos fallecimientos se habrían producido en torno a estos tornados de los cuales nos contaba Ali, que se desarrollaron ahí previo a la llegada del huracán, es decir, previo a que el huracán tocara a tierra propiamente tal en el estado de Florida. Se produjeron estos tornados y fue eso lo que terminó por dar muerte a estas 2 personas que ya se contabilizan como fallecidos a raíz de este huracán, el huracán Milton. Y estas personas, más encima, se trata de adultos mayores que estaban dentro de una comunidad de jubilados, de personas jubiladas, y esa comunidad terminó derrumbándose casi por completo debido a la magnitud de los tornados, y es por eso que ya se contabiliza ahí esas 2 personas dentro de los fallecidos de este huracán. Y como bien dice Tommy, esto también ocurrió durante la noche de ayer y madrugada. Por lo tanto, todavía no están todos los registros de lo que ha pasado y tampoco está toda la contabilidad del daño ni de los fallecidos. Por lo tanto, todavía falta un periodo. Hoy vamos a tener mucha más certeza. Con luz día. Exacto, con luz día de las imágenes, de cómo afectó y también si es que aumenta esa cifra de fallecidos, ¿no? Claro, lamentablemente. Ahora, ojalá que dentro de todo el balance no sea tan lamentable, porque decíamos, al haberse degradado, a lo mejor es un poquito más auspicioso, pensando también en aquellas personas que a lo mejor no tienen, primero, casas con el resguardo suficiente. Hay diseño de casas en Estados Unidos que es distinto de acuerdo a la cantidad de recursos que las personas tienen. Tal cual. Y por lo tanto hay construcciones que derechamente no aguantan ni siquiera estos vientos que son de 140 kilómetros por hora, ¿no? Sí, exacto. claro, Lo hablábamos con las chicas ahí en maquillaje delante, porque decían, pero ¿por qué la gente construye en esos lugares que son tan complicados? Claro, lamentablemente, primero que todo, existe una normativa de construcción. En toda esa área, las casas tienen que tener, cumplir muchas reglas. El tema de las ventanas, la altura que deben tener. O sea, hay una normativa que tienen que seguir, pero de todas maneras, estas casas te aguantan un huracán. Quizás categoría 1... quizás un categoría 2. Sobre todo las que están en el borde costero, que están diseñadas para eso. Pero ¿qué pasa con las que están detrás? Ese es el tema. Pero una categoría 3, 4, 5 no te las van a aguantar. Claro. Entonces es ahí donde empieza el tema de correr muchos seguros, porque todas las casas en general están aseguradas, pero a la vez también la porfía de las personas de que a pesar de que sus casas muchas veces se caen, ellos vuelven a construir en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y nos pasa acá también. Por un tema también, por un tema de la vista maravillosa que existe, claro, de que durante el año también se aprovechan esas casas como casas también para ir a descansar, otra gente vive ahí también, pero claro, también está esa porfía de seguir ahí sabiendo que todos los años esto es algo recurrente. Pero ¿te acuerdas que ayer en el matinal le estábamos entrevistando a una chilena que nos decía que en el 94 cambió la normativa de construcción? Sí, tal Entonces, que en algunos sectores la instrucción era, si tu casa fue construida después del 94, te puedes quedar, porque tu casa está apta para soportar los vientos que se vienen. Ese es si el tema. tu casa fue construida antes del 94, te tienes que ir porque probablemente sí va a ser afectada. Claro. Entonces, ha cambiado... por las condiciones del tiempo, del clima, etcétera, ha cambiado la norma en Estados Unidos para la construcción de casas y hacerlas más resistentes a este tipo de fenómenos. Ayer me tocó entrevistar a Paula Pavich, que es la ex esposa de Marcelo Ríos. Ella vive con Marcelo Ríos en el mismo... Sarasota, ¿no? En Sarasota. Que es por donde golpeó más fuerte. Y donde golpeó el huracán. Ella estaba con Marcelo Ríos ahí, porque comparten la misma casa, y contaba que no se iban a ir. Que decidieron no irse porque sabían que la construcción, la norma de construcción de esa casa aguantaba. Imagino que tenían una buena casa también. Claro, claro. Y es una casa de 3 pisos. Entonces, incluso decía ella, si el nivel del... Porque está frente, pero frente al mar. O sea, de hecho, hicimos el ejercicio de salir al jardín. Y se veía.
No, no es que se veía, o sea, estaba en el mar. O sea, Ahí mismo. es impresionante, pero estaba ahí mismo. O sea, Impresionante, sí. nosotros hablábamos con ella, estaba aquí adentro. Hizo así 1, 2, 3, 4, 5 pasos y estaba en el mar. Estaba frente al mar. Impresionante. Y contaba que la primera parte es jardín. Ya. Por lo tanto, si entraba el agua, ellos sabían que el primer piso se iba a inundar sí o sí. Exacto. Estaban viviendo en el segundo y en el tercero. Pero si empezaba a entrar el agua al segundo, subían al tercero. Y entonces, como claro, prácticamente un edificio donde ellos están viviendo, porque es una casa de 3 pisos, está en altura, pero además habían tenido la medición con ILIN. Ya les había pasado que había entrado el agua, pero sabían que arriba no habían tenido mayores consecuencias con el viento. Claro. Entonces la norma con que está construida esa casa era distinta a otras, Mira, interesante. que son sí. de un puro piso y que Exacto. pueden tener daños mayores. Exactamente. Sí, por Así que ahí supuesto. es bien revelador fue súper reveladora la conversación con ellos también allá. Imagen en vivo que nos llega también desde el estado de Florida. Tommy, Alison, miren, la imagen de la izquierda arriba, donde se ven los árboles, es de Tampa, es del lugar donde iba a golpear con más fuerte el huracán. Sí. Y pueden ver que las hojas de los árboles no se mueven, ¿eh? Es decir, ya pasó ya y pasó por ahí. solamente ya pasó, que ni siquiera queda un vientito así, que es como que ahora se respira Como que viene en la la calma. calma después del huracán. La calma. Afortunadamente, exactamente. Sí. Pero ahora también hay que destacar que, pese a que ya pasó lo peor de esta situación, podríamos decir, de igual manera son muchísimos los daños que dejó acá en el estado de Florida. De hecho, algunas autoridades ya hablan de daños completamente significativos. Acá revisamos anteriormente en algunas de las imágenes, por ejemplo, un estadio acá de una localidad muy conocida que se llama Saint Petersburgo. El techo completo del estadio, un estadio más encima muy concurrido, muy conocido más encima, terminó volándose por completo. Que no es Rusia, es Florida. Claro, San Petersburgo exactamente. es Florida. Claro. Y eso nos da cuenta un poco de la magnitud acá de lo que vamos a comenzar a conocer a partir de las próximas horas, Claro. ya con más luz de día Salga el sol. en términos de los daños que produjo esta situación. Y claro, esto también va relacionado con los cerca de 500 milímetros de agua que cayeron. Mira, ahí tenemos el estadio del que les estoy haciendo mención. Ahí Se le está. vuela el techo casi que por completo. O sea, va a quedar como un estadio chileno. Claro. Con cielo abierto. Cielo abierto, exactamente. Sí, sí, Acá no techo tiene abierto techo en los ahí. estadios. Claro, Oye, pero, mira, y a pesar increíble. de esto, miren, tienen luz todavía, ¿eh? A pesar del paso de la tormenta, pueden Sí, ver que pero en la calle... puede ser Recordar eso, en la recordar luz que en la calle había luz. 3.100.000 personas quedaron sin luz. Sí. Sí. Es mucho, es mucha cantidad de personas, pero allá también la gente tiene esa... ¿cómo se llama? Esa costumbre de tener generadores en sus Claro. casas, porque saben que se vienen varios días sin luz Claro. Y los en el momento de comparten estar también. reponiéndose y levantándose. ¿Mm? Los comparten. Ayer Claro. había una chilena que decía que el vecino le había ofrecido Generadores. sí. generador Sí. para en caso de que tuviera algún corte de luz. Ahora, lo otro importante es que en Estados Unidos todo funciona con luz. Sí. O sea, olvídate de la cocina a gas, que yo preguntaba ayer ilusamente y muy rural. Todo, Mi pregunta, todo pero- eléctrico, claro. Claro, pero ¿qué pasa? ¿No hay una cocina a gas? Claro. Entonces, la alternativa ahí es comprar una cocinilla de camping. Sí. Esa sí, es la se ocupa. alternativa. O, que yo también lo he usado, en caso de emergencia, la parrilla. Claro. La parrilla a gas o la parrilla a carbón. Es que Allá no creo que haya Claro. carbón. allá se tiene como el famoso kit de emergencia, Cari. Claro. Entonces, en ese kit de emergencia, aparte del agua, de los insumos, de los documentos Sí. que ellos guardan y todo eso, también tienen su cocinilla, sus alimentos no perecibles, Claro. tienen también el generador. Insisto, el generador es como Sí. parte del kit de emergencia. Claro. Entonces, sobre todo estos lugares que son azotados por desastres naturales, ellos tienen la conciencia y la cultura de estar muy bien preparados. Y lo otro es que los generadores no deben costar lo que cuestan acá. Bueno, igual empieza la especulación con todo. Hay que Sí. comprarlo antes, porque ayer nos contaba Lorena Miki, que es periodista, trabajó en televisión mucho tiempo, se fue de vacaciones, después trabajó en TNT, se fue de vacaciones y quedó allá porque cerraron el aeropuerto. Y fíjate que la albergó una familia, po. Sí, está con unas amigas. Está con unas amigas, Sí. pero esas amigas son virtuales, no las conocía de antes. Mexicanas. Mexicanas. Sí, Y mexicanas. se había hecho estas amigas por las redes sociales. Sí. Y yo creo que se acordó que sus amigas vivían allá, no sé cómo se produjo la comunicación ahí, pero ellas la están alojando y contaba que todo cuesta 4 veces más. Sí. O sea, ella trató de Es que es la demanda. tomar un pasaje Claro, toda la gente que... 4 veces más. Claro. Ahora, yo creo que en este caso también las aerolíneas te respetan el pasaje, lo que pasa es que no se puede hacer válido. No, Pero porque te lo respetan. frente en No te en lo lo que pierdas. es aviación, frente a desastres naturales, el desastre natural manda. Y ahí no hay nada Sí, que pueda hacer cambio en los itinerarios si es que hay condiciones peligrosas. O sea, eso... Dijo que sería. tenía para una semana con el aeropuerto cerrado.
Claro, Sí, claro, exactamente. seguramente. Fueron específicamente 10 los aeropuertos en el estado de Florida que cerraron ahí todas sus funciones, dejaron de operar y esta situación significó que por lo menos 1000 vuelos se vieran ahí completamente suspendidos y obviamente que esa situación afecta a miles y por no decir millones de personas. Los principales fueron Orlando y Claro. Tampa, los aeropuertos. Exactamente, esos eran los dos El principales. de Miami que- siguió siempre operativo, me da la impresión. Claro, ahí, claro, puede que sí. Hasta puesto ayer que al se mediodía, mantenía- Miami seguía operativo el Sí, aeropuerto. pero yo creo que depende de los vuelos, porque depende del destino, porque si iban hacia el norte seguramente los podían haber suspendido, o si depende. Ahora, Alison, este ya es el último, me imagino, ¿no? O No se después de sabe. Milton, ¿quién viene? No se sabe, fíjate, porque definitivamente el mar está muy activo. Todavía hay que recordar que la temporada de huracanes dura hasta el 31 de octubre, por lo tanto todavía hay tiempo, un par de semanas más, donde se podría desarrollar alguna tormenta tropical que pase huracán. Eso todavía es impredecible. Tenemos que ver cómo se están comportando las perturbaciones en el océano. Pero todavía pueden Y aparte surgir que más. los límites de la temporada tampoco son tan estrictos. No. O sea, a veces la temporada A se veces alarga. varía, exacto. Incluso en noviembre puede desarrollarse algo. Entonces, pero claro, en general siempre se toma los periodos de verano y también primavera por un tema del calor, porque hay que recordar que la fuente de esto es la temperatura, el aumento de temperatura. Claro que sí. Ahora, La humedad. pese a que ellos están en otoño allá, igualmente las aguas son tan cálidas que provocan este tipo de fenómenos. Así que es de esperar que por lo menos haya una tregua entre medio, Sí. Sí. que permita que se puedan reconstruir, porque lo que mencionábamos es que también es muy difícil si pasa uno y otro tan seguido, con tan poca diferencia, Para que poder- puedan limpiar. Exacto, para poder levantarse, para poder limpiar, sacar los escombros, como lo que pasó con Ilín. Que Ilín fue tan poco el tiempo que tuvo. ¿Fueron 2 semanas? Florida, Sí. fueron como 2 semanas. Un poquito menos de 2 semanas. Claro, exactamente, sí. pero de todas maneras 2 semanas es poco para poder levantar una ciudad completa, una avenida completa. Entonces, de todas maneras, esperemos que ahora, hasta el momento se ve todo tranquilo, pero obviamente tenemos que ver cómo va a seguir Con desarrollando la luz del día, las cuando salga el sol, Claro. vamos a ver los estragos que... También. Me da la impresión que fue menos de lo esperado. Sí, afortunadamente, claro. Sí. pero porque la ciudad se preparó mejor. Sí, eso es verdad. Porque hubo mayor evacuación de personas. Porque si no, yo siento que lamentaríamos mayores decesos, quizás hubiera sido peor. Así que ha sido, dentro de todo, no tan terrible, tan caótico, pero de todas maneras sí generó algunos desastres importantes. Bueno, vamos a seguir, Tommy, actualizando Sí, el minuto a minuto, también en el canal de Televisión Noticias, todo lo que pasa con el huracán y, por supuesto, con otras noticias internacionales también. Exactamente. En algunos minutitos. Muchas gracias, Tommy. Gracias, Tommy. Gracias, Tom. Oye, teníamos la pregunta del día de hoy. Y Quedamos Alison, como en segundo plano y nosotros. Alison yo creo que es la persona